Bienvenidos a Creer y Comprender. Contenido actual para la defensa de nuestra fe en la vida práctica cotidiana. Un tiempo de aprendizaje junto al autor, conferencista y apologista Arturo Rojas. Iniciamos. Buen día a todos. Llegamos ya hoy al séptimo de la serie de 12 podcasts correspondientes a capítulos de mi último libro, El escándalo del cristianismo, que aparece en pantalla. La serie bajo el título Casas de oración o cuevas de ladrones, basada en el pasaje de Mateo 21:13, que dice: Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Como lo anuncio siempre en el cierre de cada podcast, hoy el tema son los ladrones de la libertad. Libertad, que es uno de los patrimonios más queridos del cristianismo, como se deduce de una de las porciones más conocidas del Evangelio. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Juan 8, 32 y 36. Porque el cristianismo es libertad, verdadera libertad. El apóstol Pablo nos reveló que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Pero debido a que el concepto de libertad ha sido tergiversado y no ha logrado ser entendido por muchos, incluyendo a una significativa proporción de la Iglesia, también aquí el ejercicio de la libertad por parte de los creyentes ha dejado que desear, brindando un motivo más de justificado escándalo para quienes se encuentran fuera de la iglesia, dando origen de paso a una cueva de ladrones más en la iglesia. Los ladrones de la libertad. Por eso, sin pretender adentrarnos en las profundidades conceptuales y filosóficas involucradas en la noción de libertad y la revelación dada por Cristo de que únicamente si el Hijo, es decir, Cristo, nos libera, seremos verdaderamente libres. Pasemos a enumerar los diversos tipos de ladrones de la libertad que hacen aparición en la iglesia, explicando al mismo tiempo en qué consisten. Encontramos en primer lugar a los libertinos, es decir, a quienes confunden y sustituyen de manera culpable la libertad con el libertinaje. Estos hicieron temprana aparición en la iglesia a juzgar por lo dicho por el autor sagrado. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Judas 1:4. Porque existe un buen número de ladrones de la libertad que hace precisamente esto. Todos ellos han recibido diversos nombres a través de la historia. En la antigüedad fueron conocidos como Nicolaitas, a causa de uno de sus primeros promotores, llamado Nicolás, y fueron censurados en su momento por el apóstol Juan en sus reprensiones a la iglesia de Pérgamo. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los Nicolaitas, Apocalipsis 2:13. De hecho, en la herejía gnóstica del primer siglo, que pretendía ser cristiana, también había una vertiente libertina que sostenía que, puesto que el cuerpo físico es material, se descompone y corrompe y se deshace de manera invariable. Así que no importa lo que hagamos en la vida, pues el espíritu al final será liberado de la cárcel del cuerpo para volver a unirse a su fuente de luz original. Posteriormente, en la época de la Reforma, hubo cristianos que se opusieron a la ley de Dios como si los mandamientos ya no tuvieran ninguna vigencia para los creyentes y no estuviéramos, por tanto, obligados a obedecerlos, haciendo de la ética y la moral algo sin importancia en la vida cristiana. Lutero los llamó en su momento antinomianistas, término que viene de las raíces anti, que significa opuesto, y nomos, que significa ley, es decir, opuestos a la ley.
Y hoy por hoy hay sectas que pretenden ser cristianas y sostienen las mismas ideas, como la que se conoce con el nombre de Creciendo en Gracia. Todos ellos terminan rebajando, deformando y convirtiendo la libertad en un libertinaje por el cual ven una oposición inexistente entre la gracia y la ley, ignorando lo dicho con inequívoca contundencia por el apóstol. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Romanos 6, 1 al 2 y 15. La epístola de Pablo a los Gálatas es conocida como la carta magna de la libertad cristiana. Y en ella, el apóstol nos amonesta para no confundir ni convertir nuestra libertad en libertinaje. Por una parte, nos exhorta a no negociar nuestra muy costosa libertad con nadie. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Pero al mismo tiempo nos advierte para que no la malinterpretemos transformándola en libertinaje. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Gálatas 5:13. Enfrentados a los libertinos, y en el otro extremo del espectro, encontramos a los legalistas. El legalismo es una plaga dentro de la iglesia. Y lo es porque una vez que Cristo nos libera de todas las ataduras que nos impedían obedecerle, los legalistas entonces se inventan nuevas y elaboradas ataduras dentro de la iglesia para robarnos esa libertad que tanto le costó a Cristo obtener para nuestro beneficio, y al hacerlo terminan espantando de paso a todos los que se acercan con curiosidad y expectativa al Evangelio, llevándolos a desertar de manera definitiva de él. En realidad, la epístola a los Gálatas, más que contra los libertinos, fue escrita contra los legalistas que quieren reglamentar la vida cristiana hasta en sus más mínimos detalles y establecen una cantidad de normas y reglas rígidas y ridículas sin fundamento bíblico que quieren aplicar no solo a ellos mismos, lo cual no sería problema, pues están en su derecho, sino, y aquí es donde surge el problema, también a todos los demás en la iglesia. Los legalistas son ascetas del Evangelio. El problema es que no pueden limitarse a hacerlo a título personal, sino que siempre pretenden imponer su legalismo ascético a todos los demás. Ya lo dijo el doctor Ropero, al rigor del asceta para consigo mismo corresponde el rigor del inquisidor para con los demás, a veces en la misma persona. Es decir, que todo cristiano legalista es al mismo tiempo un inquisidor que vive juzgando y condenando a los demás por no imitarlo en su legalismo, al que considera normativo para todos los cristianos. Pablo nos puso en guardia contra ellos con mayor detalle, con estas palabras: si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen, sin duda, apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Colosenses 2, 20 al 23. Puede concedérseles que su intención sea buena en algunos casos. Esto es, creer que le están prestando un calificado servicio a Dios. Pero no por eso dejan de estar equivocados, ni tampoco de causar mayores perjuicios, debido precisamente a que su motivación sea por lo general buena. Ya lo dijo Luis Brandeis, los peligros más grandes para la libertad acechan en la insidiosa intrusión de los hombres de gran celo, bien intencionados,
pero poco iluminados. Los libertinos y los legalistas son, ya sea por defecto o por exceso, ladrones en la iglesia, convirtiéndose ambos a su pesar en poderosos disuasivos para los no creyentes en su intención de llegar a formar parte de la iglesia y acoger el verdadero y bien balanceado cristianismo bíblico en toda su veracidad, corrección y pureza. Continuando con nuestra enumeración, debemos llamar la atención sobre un tipo muy particular de ladrones de la libertad en la iglesia, a quienes podemos referirnos de manera escueta como los crédulos. A primera vista no se puede apreciar la relación de las personas crédulas con los ladrones de la libertad. Pero una vez que tenemos en cuenta que uno de los patrimonios irrenunciables de la Reforma y de todas las iglesias protestantes evangélicas surgidas de ella es la llamada libertad de examen y de conciencia. Esta relación se vuelve más evidente porque la credulidad es la actitud que renuncia al ejercicio de esta libertad que los reformadores ganaron de nuevo para la iglesia a precio de sangre en muchos casos, al poner la Biblia al alcance de todos en el idioma del pueblo para que pudieran leerla y examinar libremente y por sí mismos su contenido, iluminando así sus conciencias y despojando al alto clero del monopolio que ejercía en su interpretación, manipulando las conciencias de los creyentes rasos e ignorantes que no podían verificar la corrección de estas interpretaciones acudiendo a la fuente y ejerciendo su libertad de examen y de conciencia para combatir la ya denunciada fe de Carbonero. De hecho, en mi podcast La Fe de Carbonero, entre otros que pueden encontrar aquí mismo, ya indiqué que los creyentes maduros siempre deben ejercer un saludable escepticismo sobre lo que se les pide creer desde los púlpitos, lo cual no es más que mantener vigente la libertad de examen y de conciencia en las iglesias. La libertad de examen y de conciencia, más que un derecho, es un deber de todos los creyentes que los capacita a su vez para salvar su responsabilidad a la hora de actuar con la libertad que Cristo nos ha otorgado en el Evangelio. Pues libertad y responsabilidad están indisolublemente ligadas en una relación directamente proporcional, en la que a mayor libertad, también mayor responsabilidad. Responsabilidad que no podemos eludir por cuenta de la ya señalada masificación que amenaza a las megaiglesias, como lo advertí también aquí en el podcast dedicado a ellas. De hecho, la Biblia no contiene mandamientos ni prohibiciones para todas las circunstancias de la vida a los que podamos acudir en todo momento para saber exactamente y sin especial esfuerzo reflexivo lo que debemos hacer en cada situación. Más bien, nos brinda unos lineamientos generales que nosotros, mediante la libertad de examen y de conciencia, debemos adaptar a cada situación. Así pues, todo lo que no esté expresamente ordenado o prohibido en las Escrituras cae en el amplio campo de la libertad de examen y de conciencia por la que el creyente asume cabalmente su responsabilidad en el asunto y rinde cuentas directamente a Dios de sus actos, afrontando las consecuencias que éstos traigan aparejadas, teniendo en cuenta los criterios que el apóstol Pablo nos reveló para ejercer esta libertad con solvencia, al declarar: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Primera de Corintios 6, 12 y 10, 23. Se sigue de esto que si no es provechoso, constructivo y para nuestro bien, pero sobre todo, si ejerce algún tipo de dominio compulsivo sobre nuestras vidas, debemos evitarlo en conciencia, así esté permitido. Toda omisión al respecto termina haciéndole el juego a los ladrones de la libertad en la iglesia.
y pasando por alto la expresa y puntual instrucción paulina que exhorta a todos los creyentes con estas solemnes palabras: sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21. Asociados a los anteriores, resta por identificar a un grupo de ladrones de la libertad de examen y de conciencia que muy bien podrían ser una variante sofisticada de los crédulos, que merece consideración aparte. Me refiero a los que podríamos designar como los tradicionalistas. El tradicionalismo es sin lugar a duda una manera muy cómoda y aparentemente válida y respetable de sacrificar la libertad de examen y de conciencia, rindiéndola a la masificación que hace presa de las iglesias históricas y de las megaiglesias con especialidad. No por nada el Señor Jesucristo sostuvo una polémica con el papel que la tradición está llamada a cumplir en lo que tiene que ver con la fe. Polémica que no condenó la tradición, como lo interpretaron algunos sectores muy radicales de las iglesias surgidas de la Reforma en reacción al papel que la tradición desempeñaba en el catolicismo romano. Pero que sí la cuestionó, obligándonos a tener ciertas reservas hacia ella y a recibirla con beneficio de inventario. Para entender mejor por qué los hemos incluido aquí, debemos recordar que la tradición es el legado cultural que se transmite de generación en generación por un pueblo o sociedad particular, incluyendo los usos y costumbres, es decir, la manera en que esta sociedad hace determinadas cosas con base en la experiencia acumulada de las generaciones pasadas. Así, la tradición se traduce en ciertas normas y reglas seguidas por sucesivas generaciones en la manera en que llevan a cabo las cosas. El problema aquí, como lo señalan Paul Nelson y J.M. Reynolds, es que la elaboración de reglas puede llegar a ser una excusa para no pensar. Puede convertirse en un mal hábito intelectual. En otras palabras, las reglas heredadas de la tradición pueden llegar a ser una excusa para sacrificar la libertad de examen y de conciencia que deberíamos ejercer en muchas circunstancias en las que ya no lo hacemos, sino que seguimos fielmente y sin pensarlo lo que la tradición ha establecido. Ahora bien, las reglas son necesarias para la sana y provechosa convivencia social, pero conllevan siempre el riesgo de que terminemos tan concentrados en las reglas en sí mismas que perdemos de vista las razones de ser que dieron origen en su momento a las reglas en cuestión, al punto que estas últimas adquieren más importancia que el motivo que las inspiró. Con el tiempo, se llega hacia una defensa cerrada de las reglas, desligadas por completo de las circunstancias, reflexiones e intenciones que les dieron origen, justificando la acusación dirigida por el Señor Jesucristo a los judíos de su época. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Mateo 15:9. Este es justamente el gran problema del tradicionalismo en la iglesia, que cuando se le pregunta por qué se hacen las cosas de la manera en que se hacen, ya no lo recuerda, ni le importa, y responde simplemente: porque aquí las cosas siempre se han hecho de este modo, y nada más, sacrificando así la libertad de examen y de conciencia en el proceso. El tradicionalismo es pues la distorsión y la pérdida de todo lo positivo que pudiera haber en la tradición, que, como ya lo dijimos, y contrario a lo que muchos piensan, no fue condenada por el Señor Jesucristo, salvo en los casos en que reclamara más autoridad que la misma Biblia y pretendiera contradecir los mandatos bíblicos. Jesús les contestó: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Mateo 15:3 y 6. De ahí que la tradición no sea necesariamente mala, pero el tradicionalismo sí.
porque es a la sombra de este que surgen fenómenos negativos muy emparentados con él, como el ya mencionado legalismo en todas sus formas. Fenómenos que han terminado ahogando los auténticos motivos e intenciones cristianas bajo una luz de reglas que lo único que hacen es encubrir y hasta justificar motivaciones e intenciones censurables desde la óptica cristiana. Es tanto así que aún las normas establecidas directamente por Dios en su palabra llegaron a perder su razón de ser al ser practicadas en forma mecánica o con propósitos muy diferentes a los que Dios tenía en mente cuando las estableció. Es por todo lo anterior que también en relación con las normas que pretenden reglamentar la vida cristiana, garantizándonos así la aprobación de Dios, debemos atender con cuidado la recomendación paulina. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Segunda de Timoteo 2:7. Y con esto terminamos hoy. Pero no dejes de estar atento al próximo podcast de nuestra serie, porque la próxima semana seguimos con los ladrones de la verdad. Esperamos que les haya gustado y que nos lo dejen saber. Y también que se suscriban a nuestro canal y nos recomienden con sus contactos y nos dejen sus comentarios. A quienes valoren y deseen, por tanto, apoyar este ministerio, pueden hacer su contribución voluntaria a la cuenta de ahorros de Bancolombia, cuyo número aparece en pantalla. Enviarnos el comprobante a nuestro correo institucional creditcomprender@gmail.com para darles acceso en el término de la distancia a todos nuestros contenidos exclusivos para donantes, entre los cuales tenemos artículos, estudios bíblicos y conferencias, además de nuestros segmentos diarios de libre acceso en creditcomprender.com. Todos ellos disponibles también en audio en nuestra cuenta en la plataforma Patreon, incluyendo la sección Pasajes difíciles de la Biblia, en la que aclaramos cada semana pasajes confusos, contradictorios, oscuros o desconcertantes que ustedes mismos nos pueden señalar en la Biblia. La próxima semana estaremos abordando un pasaje difícil del Antiguo Testamento, el insensato voto de Jefté, que encontramos en Jueces 11:30 al 31. Y esperen también nuestros cursos abiertos a todos quienes deseen tomarlos. Saludos a todos. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.